Muy buenos días. Hacemos llegar nuestro saludo a los buenos alumnos de la escuela sabática que día a día dedican tiempo para escudriñar las santas escrituras y de esa manera alimentarse espiritualmente. Hoy vamos a estudiar un tópico que nos habla de la tradición y la Biblia. Una tradición es una costumbre o un hábito que se puede transmitir de un maestro a un alumno o de una familia a sus hijos y a su posteridad. O también son estos asuntos culturales que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? En algunas regiones o en algunos pueblos. Hay tradiciones buenas, hay otras tradiciones que tienen cosas buenas y cosas malas. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra cumpliendo su ministerio, tuvo que enfrentar a un pueblo que tenía una cantidad de tradiciones. Y entonces esas tradiciones se volvieron como una competencia para las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, vamos a leer el texto de hoy está centrado en la parte de hoy o el tópico de la lección en Marcos, el capítulo 7, los versículos 1 al 13. Y entonces vamos a leer los versículos 6 y 7. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, aquí empezamos a ver nosotros el problema, ¿no? El problema es que esas tradiciones llegaron a ocupar el lugar que debía ocupar la palabra. Es decir, las tradiciones se colocaron sobre la palabra de Dios. Yo tengo aquí este libro, por ejemplo. Este libro es un manual, dice Manual de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. Y aquí yo puedo encontrar una cantidad de costumbres, de hábitos, de tradiciones que no solamente tenían los judíos, sino muchos pueblos, ¿no? Pueblos vecinos, de los cuales pues una vez escoge costumbres de un vecino y del otro, y eso le pasó a los judíos. Entonces, cuando Jesús vino, tuvo una fuerte oposición entre sus enseñanzas y las tradiciones que practicaban los judíos. La iglesia adventista es una iglesia también tradicionalista. Por ejemplo, yo le voy a mostrar este libro. Este es el manual de la iglesia. El manual de la iglesia son las tradiciones de la iglesia. Cuando la iglesia consigna algo en el manual, es porque entre todas las medidas, entre todas las decisiones que se tomaron, la mejor, la que dio mejores resultados, entonces ya lo consignamos en el manual de iglesia. Y aquí están todas las normas que la iglesia ha venido guardando y registrando a lo largo de la historia. Sin embargo, esa tradición, o que es el manual de la iglesia, cada 5 años es sometido a revisión por una comisión especial y aprobado por el Congreso Mundial de la Iglesia. Así que las tradiciones pueden ser buenas y pueden ser malas. Cuando una tradición, como dice la lección, se puede convertir mala, ¿no? Cuando la tradición se pone sobre la Biblia, ¿no? Yo tengo aquí la Biblia y entonces yo llego y digo, no, para mí lo más importante es lo que dice mi familia. Para mí lo más importante es lo que me enseñó el pastor o el profesor. Lo más importante es lo que nosotros hemos vivido durante años y durante tanto tiempo. Entonces, cuando la cultura, cuando las costumbres desplazan la palabra de Dios, entonces ya la costumbre, la tradición, es como colocar una barrera que me impide a mí escuchar la voz de Dios, recibir las enseñanzas y las instrucciones de Dios. Entonces las tradiciones se convierten como en una trampa. Eh,
Usted se habrá encontrado con familias que dicen, no, yo no cambio de religión porque esta fue la religión de mis abuelos, de mis padres, esto fue lo que me enseñaron. Entonces, ya ahí, esa tradición de familia levantó una barrera donde yo ya no puedo ver las cosas de Dios, sino solamente lo que la tradición me enseña. Los apóstoles, ellos enseñaban la doctrina de Dios, pero asimismo también enseñaron tradiciones. Cuando usted lee a Pablo, dice, conforme les mandamos, conforme les recomendamos. Pero lo primordial siempre es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar por encima de la cultura, por encima de las costumbres, por encima de las tradiciones. Que el Señor nos ayude para que cada día le demos prioridad a la Biblia. Hay muchos hábitos buenos, ya sea de salud, de la forma de vestirnos, de la forma de comportarnos. Esos son normas que los consigna, por ejemplo, el manual de la iglesia. Pero el manual de la iglesia nunca va a estar por encima de la Biblia. Siempre la Biblia es la regla de fe y práctica para el cristiano. Que el Señor nos ayude a hacer de la Biblia la lámpara que alumbra nuestros pies en el camino. Un buen día para todos y que el Espíritu Santo cada día sea el maestro que le guíe paso a paso en el camino de la vida.